Gloria a Dios, Dios le bendiga y le guarde como de costumbre aquí en su canal Criterio Pentecostal con un contenido edificante basado y fundamentado en la Biblia, la palabra de Dios. Hoy tenemos como tema, es como un interrogante, ¿María tuvo más hijos aparte de Jesús, nuestro Salvador? ¿Continuó María siendo virgen todo el tiempo? Bueno, pues aquí tendremos el desenlace de este contenido, que es para gloria y honra de Dios y para beneficio y entendimiento nuestro. Bendecido sea el Señor. Así es que veamos nuestras redes sociales. Gloria a Dios. Pues ahí vieron nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y desde luego YouTube, por donde estamos transmitiendo o subiendo este contenido para que usted pueda apreciarlo. Gloria a Dios. Entonces, si Jesús tuvo más hermanos según la carne, vamos a ver qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios y la primera cita. Porque mire, hay una controversia grande que se dice María siempre virgen. Pero ¿qué sucede? Que hay ocasiones en que se piensa, y vamos a ver qué nos dice la Biblia de eso, qué podemos interpretar, qué nos revela el Padre, aunque ya hemos dado un análisis previo, hemos estudiado, pues queremos expresar lo que Dios nos ha permitido comprender para que eh, haya un claro entendimiento de esto, y ya sea que no o que sí, pues que estemos claros. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo, comenzamos por Mateo 1:25. Por ser palabra de Dios, serán leídas para gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver aquí Mateo 5, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Gracias, Padre Dios, por esta y todas las palabras, Señor, que han sido leídas. Y Padre amado, en el transcurso de este contenido le pedimos que nos guíe, que nos lleve, que sea usted iluminándonos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mira lo que dice aquí, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En una ocasión, el sacerdote Luis Toro estaba en un debate con un pastor y el pastor le explicó esta cita donde dice que pero no la conoció hasta que dio a luz. Entonces él pone, se defiende el padre de Luis Toro, sacerdote, con la cita que dice que Mical no tuvo hijo hasta la muerte. Lo que quiere decir que si aquí hasta que la conoció, no la conoció hasta que dio a luz, y Mical no tuvo hijos hasta la muerte, entonces él alega, ¿verdad?, que no pudo tener hijo Mical después de muerto, obviamente. Y si se aplica eso al caso de María, entonces María tampoco, aunque quedó viva, el hasta no significa que tuvo hijo después. Bueno, pues en eso cualquiera se queda sin palabras, pero hay un detallito en esta misma cita que dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ahora bien, ¿qué quiere decir primogénito? Primogénito y unigénito no es lo mismo. Son dos cosas distintas, son dos términos distintos. Unigénito quiere decir uno, engendrado uno, único, o tenido, dado a luz o engendrado único. Pero primogénito
quiere decir el primero entre varios o uno más. Primero que otro o que otros, primo de primero. Entonces, Jesucristo fue el primogénito de María, unigénito del Padre, como explica claramente la Biblia. Entonces, lo que deja claro en evidencia que el hasta aquí no es el mismo hasta de Mical. Es un hasta que se detuvo hasta ahí, pero de ahí continuó. El caso de Mical es que se detuvo hasta ahí y de ahí murió. Por ende, no pudo tener más hijos. Sin embargo, María no murió, lo que quiere decir que sí tuvo la posibilidad de tener más hijos y como explica, como dice el versículo claramente, que dice primogénito, es decir, el primero que tuvo, no el único. Entonces, mis hermanos, dice, para hablar de los hermanos de Jesús, aquí está Mateo 13:5. Si usted es de la iglesia tradicional, la iglesia católica, no deje de ver el video, por eso véalo completo para que usted comprenda la realidad y lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Dice en Mateo 13:5, dice, no es este el hijo del carpintero. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. La iglesia tradicional, porque yo también fui doctrinado en la iglesia tradicional, yo me crié en la iglesia católica. Fui bautizado, confirmado, hacíamos el rosario y todas esas cosas, las novenas, andábamos en el rosario de madrugada y así sucesivamente. Entonces, dice, y no están todas sus hermanas con nosotros. Ellos alegan que esos hermanos, la palabra que se usa para hermano en griego, se usa también para primo. Es decir, que esto no se pueden alegar determinadamente o a ciencia cierta de que eran primos o eran hermanos. Por tanto, ellos dicen que esto eran hermanos, primos. Dice, después pues de dónde tiene todas estas cosas. Entonces, aquí en Lucas, dando referencia o concordancia a la cita leída anterior, dice entonces, Lucas 8:19, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos y los hacen, que hacen la voluntad. Gloria a Dios. En Juan, para que veamos que sigue y continúa lo que es la familia de Jesucristo, que no fue único, dice Juan 7, versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete de Judea para que también tus discípulos vean las obras que hacen, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, y si estas cosas que se manifieste al mundo. Manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Aquí ya insisten hermanos, pero sigue siendo la misma palabra que puede ser aplicada tanto para hermanos como para primos. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Entonces, miren aquí, para que ustedes vean que si hubieran sido simplemente primos, pues no le acompañan donde quiera que él va, a pesar de que no creían en él. Dice, todos perseveraban unánimes, es decir, Jacobo era uno de los hermanos de Jesús. Jacobo, el que luego escribe la carta y que conocemos por Santiago.
Luego se dice que este hermano estaba tan avergonzado de haber tenido el Mesías en su casa y no haber creído en él, siendo hermano carnal de él, que oraba sin cesar. Pero luego le pusieron rodilla de camello porque echó eh, cácara fuerte, la piel se le puso durísima, como decimos en República Dominicana, cachaza. Entonces, eh, dice, ruego, déjame ver, en Hechos, refiriéndose a que estaban reunidos juntos, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gloria a Dios. Usted diría, no, lo que sucede es que ahí está hablando de los hermanos que eran hermanos que estaba el grupo junto. Y vamos a ver lo que dice. Dice, con sus hermanos. Dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Oiga, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Ahí no está hablando de María y los hermanos, sino que ahora está hablando a toda la multitud. Pero los hermanos de Jesús estaban ahí, los hijos de María. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la base fundamental de esta cita? Gloria a Dios. Déjame ver. Lucas 8:19. A causa de la multitud se levantó. En otro caso, dice, entonces la madre de los hermanos de Jesús vinieron a él. Esto en Lucas 8:19. Entonces la madre, su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él a causa de la multitud. Y se le avisó, tu madre y tus hermanos están aquí. Entonces ahí es que él dice, y dice, ajá, ahí es donde los hermanos lo mandan a que salga y se manifieste al mundo. Aquí Hechos 14, donde están las mujeres y con María, y la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí está hablando, no dice con los hermanos, como la multitud, como la congregación, con los hermanos, dice sus hermanos, de manera personal. Entonces, le quiero decir, gloria a Dios, Marcos 6, para buscar concordancia, dice, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, el cual es Santiago. Se cree que escribió poco porque se sintió avergonzado de tener al Mesías en su casa y no creer en él, y quizás, ¿verdad?, burlarse, porque dice que sus hermanos se burlaban de él, no creían en él. Entonces, luego escribió ya lo último y se conoce. Esto no quiere decir que esto haya sido lo único que conoció, pero esta es la carta que conocemos y se interpreta que no escribió más por esta causa. Entonces, aquí vuelve y menciona Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y no están aquí también con nosotras sus hermanas y se escandalizaban de él. ¿Qué quiero decir? Hermanos, si aún Jesús estuviera esposa, no era pecado. Pero no estamos hablando de Jesús. María tuvo a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, que no la podía tocar, así le dijo el ángel a José, José no la tocó, entonces hasta que dio a luz. Luego están estos hermanos aquí. Entonces, dice ahí mismo que no la conoció hasta que dio a luz. Pero ¿qué sucede? Que dice que era el primogénito. Y primogénito no viene de unigénito, no es unigénito, es primogénito. Por eso la Biblia dice claro, vamos a ver, que unigénito.
unigénito. Vamos a ver si aparece en el buscador. Ajá. Ver. Vamos a ver. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Vea la diferencia entre lo que es unigénito y primogénito? Vamos a ponerlo en el bosquejo también para que esté más cerca. Entonces, aquí sí le damos para atrás. Ay, perdón. Entre lo que es primogénito y unigénito. Mire. Hijo de José el carpintero. Mire. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, porque es el único Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Nosotros somos hijos adoptivos mediante el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y por eso es el primogénito, el primero o primogénito entre los muertos, que resucitó. Entonces, Él es nuestro hermano mayor. Él nos adoptó como hermanos, hijos de Dios. Y esto es lo que explica el versículo que dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por ende, Él lo recibimos, Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, por tanto somos sus hermanos, Él es nuestro hermano mayor. Entonces, primogénito de María, unigénito de Dios. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.